Buenos días, hoy 18 de mayo del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el tema La mano de Dios en la restauración de vidas, es la sesión 4. Como siempre, recordemos que este es el material que se utiliza para los adultos de la IWAIF de la Convención Bautista del Sur. Muy bien. Y se supone que la utilizan algunas iglesias que tienen sana doctrina y que quieren en su momento continuar con la tradición de una escuela dominical unificada. Las que no, pues simplemente no la van a tener. Muy bien. Párame tantito. Quita tu mano. Es que no le veo. Bueno, el tema de la idea central es Dios nos restaura cuando lo obedecemos. Aplicación para la vida. La participante número 43.212 subió al escenario para competir en Britain's Got Talent. El contraste con los anteriores participantes era notable. Cabello rizado, bastante despeinado, un vestido no demasiado elegante que hacía que pareciera una ama de casa desaliñada. Simone Cowell la entrevistó brevemente y, al oír que tenía 47 años, varios levantaron las cejas y se escucharon algunas risas entre el público. Las respuestas verbales de la mujer, algo confusas, presagiaban que su actuación terminaría rápido. Más aún cuando anunció que iba a cantar Soñé un sueño de los miserables. Pero cuando la participante número 43.212 terminó de cantar la primera fase, hubo una vez un mundo en paz. El público la vitorió, aplaudiendo a rabiar, mientras los jueces intercambiaban miradas atónitas, sin poder creer lo que escuchaban. Su voz era bella y clara. Terminó la canción en medio de una ovación de pie. Susan Boyle había cautivado a todos. Poco después, Simone Cowell declaró que ella era un claro ejemplo de que las apariencias engañan. A veces Dios nos sorprende así, obrando de formas y por medio de personas que jamás lo esperaríamos. Les soy sincero, no le entendí mucho en por qué está el post así y aparece en la carátula. Supongo que no se refiere para nada a esta expresión, pero bueno, simplemente así lo dejamos. Muy bien, vamos ahora sí a comenzar con la lección bíblica. Segunda de Reyes 2, del 5 del 1 al 3. Eliseo sana a Naamán. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Nunca he visto a un leproso, les soy sincero, pero en aquella época, sí, en la actualidad es algo totalmente inadmisible, imaginen en aquella época. En cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita, en algunas versiones aparece como niña, y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Supongamos, esto ya recuerden que es una mera representación, que así se vería Naamán, muy fuerte, muy poderoso, pero leproso.
Vamos a ver el contexto. Siria. Según el Diccionario Bíblico Ilustrado de Alfonso Ropero Versosa y otros, editorial CLIE, nos dice que es el antiguo Aram, que en el Nuevo Testamento en griego y latín se traduce como Siria, región de Asia Occidental. Sus límites han variado según las diferentes circunstancias históricas. En el Antiguo Testamento comprendía las regiones de Aram y Canaán. Siria es más extenso que Aram. Siria se hizo más común después de las conquistas de Alejandro Magno. Heródoto confunde a Siria con Siria. Para los hebreos parecía comenzar en el límite norte de Palestina, llegando al norte de los contrafuertes de Taurus, al oeste con el Mediterráneo y al este con Kabut, un afluente del Éufrates. En el mapa se puede ver cómo era Siria en tiempos del profeta Eliseo. Vamos a ver nuestro mapa. El mapa lo tomamos de una publicación que es precisamente Tyndale, así se llama el libro, son mapas antiguos, y aquí está muy interesante ver que aquí está el famoso río Jordán. Aquí está el mar de Galilea. El Jordán viene desde aquí y aquí está precisamente en esta parte Samaria, y en esta parte aquí está Damasco, y todo esto era lo que era Siria en ese tiempo, o Aram. Aquí en esta parte estaría Samaria, que era donde vivía el profeta. Abajo del mar de Galilea se supone que en esta parte del río Jordán, el río Jordán abarca, ya dijimos, desde arriba hasta, desemboca hasta el mar Muerto. En esta parte es donde se supone que Aram fue en su momento sanado. Esto es abajo del mar de Galilea. Por si ustedes ya quieren presumir, pues ya saben dónde se encontraba. Muy bien, vamos a continuar. En el diccionario bíblico citado viene del hebreo exarat, flagelar, azotar. Es una enfermedad de la piel caracterizada por una erupción de áreas rugosas y escamosas. Se han comprobado casos de momias egipcias que datan del siglo II antes de nuestra era, pero hay descripciones de cuadros clínicos que podían ser una lepra. Algunos creen que se originó en la India y fue llevada a Egipto por Alejandro Magno. En el Antiguo Testamento describe genéricamente todas las enfermedades cutáneas muy abundantes por las condiciones del clima, la falta de higiene y la dieta insalubre. Todas eran impuras y cuyos portadores debían de ser alejados de Israel. Era muy temida. Todo el diagnóstico de la enfermedad y su restauración correspondía al sacerdote, a quien se debían de presentar los enfermos y los que decían que eran sanos. Levíticos 13, del 2 y 3. ¿Los sacerdotes sabían algo de medicina? No, desde luego, pero pues la ley les daba ese carácter para diagnosticar si tenían o no la enfermedad. Versículos 1 a 3. En el libro Texto Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, nos dice que los versículos 1 al 27 los titula Una niña anónima, el paradigma de salud y salvación. Una niña esclava hebrea buscó ayudar a su amo sirio para que se sane de una enfermedad como la lepra. Era una niña pequeña. En hebreo es Naharam Ketanija Nihnach, esclava en la casa de Naamán. Había sido apresada en las escaramuzas del ejército sirio en Israel. Versículo 2. Era una prisionera de guerra. Esta niña no consideró ni amargura ni la venganza, sino que buscó velar por el bienestar de su amo. Su amo, pese a su gran prestigio, era leproso. Pese a este constante, esa pequeña tiene la solución: que vaya con el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de la lepra. Versículo 3.
A través de este texto, el autor busca mostrar al auditorio cuál es la verdadera alternativa para resolver un problema de vida, tal como lo vivía el poderoso Naamán. Y como consecuencia de su estado de salud, vivían su familia y el resto de su nación. Como sucede en todo buen relato, el autor nos lleva por los vericuetos o nudos de la trama, antes de conducirnos al clímax y al desenlace de la historia, adicionando a lo anterior en el libro de comentarios bíblicos de Moody del Antiguo Testamento. Nos dice que es el inicio de la fase pública de su ministerio en Siria. La lepra le impedía a Naamán cumplir con sus deberes, no ganaba batallas y esto era de gran preocupación. Versículo 1. La muchacha que había sido esclavizada le dijo que hay un Dios vivo en Israel que lo puede sanar. Versículo 3. El rey de Siria le mandó al de Israel que el profeta ayude a su general. Versículos 5 y 6. Comentario propio, entonces vemos que no hay nada al azar, no hay coincidencias sino causalidades. Dios quiso que se esclavizara esa muchacha y le diera a su amo un mensaje de salvación y sanación, lo cual revela que los caminos del Señor son misteriosos y algo que pareciera infame como ser prisionera de guerra se convirtió en una bendición para su amo y para la fe en el Señor, puesto que representa la conversión de un férreo enemigo de Israel. La muchacha tuvo compasión de alguien, lo cual en el mundo cristiano y en especial en el ejemplo de Cristo revitaliza nuestra fe. Desglose. Elías y Eliseo fueron profetas de Israel. En tiempos en que la nación estaba lejos de Dios, los juicios llegaron por medio de guerras con otros reinos, entre ellos Siria. Aquí no solo se ve la sanidad de un general sirio, sino también la mano de Dios obrando mediante personas que jamás imaginaríamos. La historia de Naamán incluso narra acontecimientos inesperados. Era general del ejército sirio, estimado por el rey, valeroso, pero tenía lepra. Esta enfermedad causaba repulsión y rechazo en todo el que la veía. Por eso buscó una cura. Había una joven israelita que servía a la esposa de Naamán, era esclava, pero por medio del consejo de ella se podía intentar sanar a su amo, y le dijo que había un profeta en Israel que podía curar la enfermedad de Naamán. Es versículo 2, básicamente en Samaria donde estaba. ¿Casualidad? No, Dios estaba obrando por medio de una persona impensable. Usó a esa esclava para guiar al general hacia el profeta de Dios. Él puede obrar por medio de los débiles, que pasó con la viuda del hijo de los profetas, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Aquí es una simple esclava, por medio de la cual Dios obraría. Lo que sorprende, lo inesperado, implica riesgos. Difícilmente se tiene éxito. Por eso, cuando surge una persona inesperada, nos sorprendemos. Dios usa a personas inesperadas como tú o como yo para cumplir sus propósitos. Es una forma de ver que en realidad es Dios quien está actuando. Muy bien. Vamos a ver ahora las preguntas. ¿Cuándo has juzgado mal un libro por su portada? Es la realidad. Por ejemplo, en lo personal, yo vi el libro de Thomas Manning, Teología Pop, y dije, pues es una vacilada, pero lo he utilizado en varias ocasiones en esta escuela y me parece un libro extraordinario. De hecho, hasta ganó ya un premio. Por eso no podemos nosotros juzgar a los libros por la portada, pero tampoco a las personas por su apariencia. Si ustedes ven a alguien desalineado, distraído, pero muy inteligente, no lo subestimen, porque no sabemos después si él quizás sea un gran maestro, un filósofo o alguien muy importante para la iglesia. Esta es la lección que debemos también de aprender de esta lección. ¿Cuándo has visto a Dios obrar a través de una persona inesperada? Pues en este caso,
vamos a ver que los personajes principales son una esclava y unos esclavos que aconsejaron a Naamán más adelante. El profeta simplemente siguió la voluntad de Dios, pero estos esclavos mostraron prudencia, mostraron piedad y mostraron mucho más criterio que su amo. Versículos del 10 al 12. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Ya vimos dónde estaba. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Él llegó con toda la comitiva, con regalos, con mucho dinero, diríamos que ostentando todo el poder. Y este hombre ni siquiera lo recibió. El profeta nada más le dice a alguien: oye, ve ahí, dile esto que haga. Imaginen ustedes qué pasó con este hombre tan importante. Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfán no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Aquí vemos algo bien interesante. Cuando alguien nos dice: hay que hacer esto tan sencillo, nosotros: ¿qué? Eso no es posible, con eso no va a funcionar nada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Dios a veces nos da mensajes muy sencillos de hacer, pero nosotros no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque nos gusta lo complicado. Y aquí pasa un ejemplo claro. Ya vimos dónde estaba el río Jordán. No era el río más hermoso que diríamos, al contrario. Es un río que no precisamente es como para estar ahí en la orilla y tomarse ahí una selfie y todo, ¿no? Tiene sus partes muy feas, muy lodosas. Pues de hecho desemboca en el Mar Muerto. Ahora, ¿pero qué tiene esto adicional? Vemos el orgullo de las personas. ¿Cómo es posible que yo, con mi investidura, aquel que es un simple profeta, me vaya a decir que nada más vaya y me sumerge y ya? Eso no lo creemos. ¿Y por qué también no lo creemos? Entre los paganos, los sacerdotes paganos, era un verdadero show lo que hacían para sus supuestos encantamientos, etc. De hecho, se dice de que inclusive estaban medio drogados. Lógicamente, cuando veía a esos profetas paganos, pues en su momento decía: no, este va a ser mejor porque es el de todo Israel. Pero no, ni siquiera lo tomó en cuenta. Veamos ustedes cómo aquí Naamán totalmente, como dicen, se sacó de onda. Así llega a suceder. Esta sería una vista del río Jordán en alguna parte de su cauce. Reitero, no es así las hermosas aguas ni nada. De hecho, tiene una característica muy rara. Vamos a verla. El punto número 3, el río Jordán. En el diccionario citado viene del hebreo Yardén. Siempre en el antiguo, con el artículo Jai Yardén, el que desciende de la corriente de agua más importante de Palestina. Tiene diversas fuentes. La oriental se halla en el Banias, la antigua Cesarea de Filipo. La fuente central se halla en el Tel el Kadí, el antiguo Den o Den. Allí brotan en 2 lugares las aguas que forman el río Ledán. La tercera fuente brota debajo del pueblo de Nasbari.
El Jordán sale del lago Uleg, recorre 17 kilómetros para llegar al mar de Galilea, lo que vimos, o lago de Tiberiades, que mide casi 21 kilómetros de longitud. Después llega hasta el Yamuk, dirigiéndose al Mar Muerto. Desde el Banias al Mar Muerto mide 167 kilómetros, lo que vimos en el mapa. Es el único río del mundo que su mayor parte está debajo del nivel del mar. Entonces ya vimos que es un río especial. 4. Orgullo. En la Biblia de Estudio Patrística de varios autores, editorial CLIE, nos dice que Eliseo le pidió a Naamán fe en pequeñas cosas. Tenía poco de sensible y no tenía un razonamiento sumible. No se lo creyó, como lo dice Juan Crisóstomo. En el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, de varios autores, editorial VIH en español, nos dice que es la confianza y atención excesiva en las habilidades, los logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. Es más fácil de reconocer que de definir, más fácil de reconocer que en uno mismo. Algunos sinónimos son arrogancia, presunción, engreimiento, autosuficiencia, jactancia y petulancia. Es lo opuesto a la humildad. La actitud adecuada de uno debe de tener en relación con Dios. El orgullo es la rebelión contra Dios, porque se le atribuye a uno mismo el honor y la gloria que pertenecen solo a Él. Piensan que no es necesario pedir perdón porque no admiten su condición pecaminosa. Esta actitud hacia Dios se refleja hacia los demás y muchas veces hace que la gente desestime las habilidades y el valor de los demás y que por lo tanto los trate con desprecio o con crueldad. Algunos consideran que el orgullo es la raíz y la esencia del pecado, otros que el pecado es su forma final. En cualquier caso, es un gran pecado. Solo podemos vanagloriarnos en presencia de otras personas. Primera de Juan 2:16. La arrogancia y la jactancia valoran en yo por encima de los demás. Mateo 7:23, Lucas 1:5, Romanos 1:30. Es una actitud del corazón. Es envolverse en humo. Primera de Timoteo 3:6, 6:4 y segunda de Timoteo 3:4. Hace énfasis en la difícil situación de que se ha cegado por el orgullo personal. Puede aparecer por la raza, el orgullo espiritual, orgullo por las riquezas. Jesús denunció el orgullo racial en Lucas 3:8. Las parábolas del fariseo y publicano eran contra el orgullo espiritual. Lucas 18:9, Santiago 1:10. Les advierte a los ricos no caer en la tentación de enorgullecerse a causa de su riqueza, como lo dice Santiago. Entonces, ¿qué pasa? El orgullo es simplemente sentirse uno igual a Dios. ¿Pero cómo? Así se sienten los orgullosos. Yo conozco por ahí un presidente que es orgulloso, que es pedante, que es altivo, que humilla. ¿Por qué? Pues porque no cree en Dios. Porque simplemente él cree que él es el sabelotodo y que tiene la última palabra en todo. Líderes mundiales déspotas como Putin y como el de China dicen lo mismo. Se sienten ellos iluminados y son vanidosos y pueden hacer con el mundo lo que quieran. Y de hecho lo están haciendo. Versículos del 10 al 12. Eliseo, uno de los seres de la historia, le dice al rey de Israel que le mande a Naamán, versículo 8. Al llegar a su casa, Eliseo no lo recibe. No se deja deslumbrar por el lujo o poder del visitante, sino que envía a un asistente, que es sin duda Giesi, para darle instrucciones de lo que debe hacer si quiere recobrar su salud. Naamán se enfurece por esa humillación y desacata
Exacto. El profeta lo obliga a él y al aparato que lo acompañan a participar siguiendo los criterios del reino de Dios y no los sistemas establecidos. Versículos 11 y 12. Si va un presidente a una casa, pues se le pone la mejor mesa, se sacan los utensilios de plata, porque es un visitante. Aquí no, aquí le mandó al criado para darle un recado y ya. Imaginen ustedes lo que era Eliseo. En el libro de Moody, Eliseo no le hace reverencia, manda a un mensajero para darle unas sencillas instrucciones. No le importaron al profeta ni las riquezas, versículo 5, ni su posición, versículo 1. Entonces no se podía comprar la sanidad. El simple lavamiento en el Jordán enfatiza el poder de Dios para sanar, versículo 10. El Jordán no es un libro milagroso, pero Dios le estaba dando en ese momento un poder sobrehumano. Naamán casi perdió la bendición por su soberbia. Solo la fe y la obediencia dan la liberación. Mateo 18:3. Comentario. Cuando vemos a alguien insignificante que no toma todo lo que nosotros creemos que somos, dejamos que nuestro ego nos domine. Naamán estuvo cerca de perder la oportunidad de sanar por su altivez. Por eso debemos siempre tener en cuenta que los mensajes, avisos y oportunidades de Dios a veces se pintan calvas. Resultan de personas o hechos insignificantes y demuestran que solo Él tiene el control de nuestras vidas. Y si tenemos fe y obedecemos, podremos obtener su bendición. Por eso, no debemos dejarnos llevar por las apariencias, sino debemos de ver la esencia. Muy bien, vamos a ver el desglose. La obediencia ayuda al creyente a madurar en la fe. Le servimos con gratitud y gracia a Él y a otros. A veces no resulta fácil obedecer. Pero en la historia de Naamán vemos el orgullo. El general pidió al rey de Siria que intercediera ante el rey de Israel, el cual había arrasado y saqueado. Volvió con una pequeña guardia. El de Israel, al verlo, lo envió a donde se encontraba el profeta. En lugar de verlo, el hombre de Dios le envió un mensajero que le dijo que fuera al río Jordán y se lavara 7 veces. Su carne se restauraría y sería limpio, versículo 10. El general se enojó, esperaba que el profeta se reuniera con él en persona. Entonces se comparó los ríos de Israel con los de Siria, versículo 12. Y solo recibió una orden de que fuese a lavarse a las aguas lodosas del Jordán, en lugar de los de Siria, que eran superiores. Se sintió ofendido. Entonces emprendió el regreso. Los mandamientos de Dios requieren obediencia. Israel conoció los mandamientos de Dios, pero los desobedecía. Con Jesús no mejoró esta situación. Incluso criticó a los líderes que conocían sus mandamientos al derecho y al revés, pero se negaban a obedecerlos. Si desobedecemos, perdemos el proceso de restauración divina que busca transformarnos a la imagen de Cristo. Si obedecemos hasta el más mínimo mandamiento de Dios, es lo mejor para nosotros. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo has visto que el orgullo se interponga en el camino de la obediencia? Muchas veces. ¿Y saben cuál es el máximo orgullo que existe? El de la autosuficiencia. No, yo tengo todas las soluciones y lo que yo voy a poner, eso es lo válido. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Es que Dios no lo manda así, no importa, pues yo lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo mejor. Y dejamos de lado la bendición de Dios. A veces Dios pone en su momento caminos distintos, pero no los voy a tomar. ¿Por qué? No, porque yo pienso que no. Y dejamos de obedecer a Dios y de cumplir sus mandamientos. Yo conozco algunas iglesias así. Muy bien, vamos a ver ahora el último texto.
Segunda de Reyes 5 del 13 al 17. El 13 no viene en el texto de la convención, pero me parece interesante. Yo se lo agregué. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, literalmente Padre mío, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Entonces, estos siervos eran sabios, no eran, como dicen alguna gente, pilguanejos. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Eso es un milagro. Y las aguas del Jordán no eran las milagrosas. ¿Qué fue en su momento el milagro? Que tuvo fe y obedeció la voluntad de Dios. ¿Puedo hacer un comentario? En algunas partes del Jordán hay una corriente de esa agua que corre por el río y que es muy pequeña, que es muy mínima, pero sí hay una pequeña corriente y está lleno de pececitos. El río Jordán, en ese tramo que tuvimos oportunidad de conocer, era muy bonito porque pudimos meternos a ese tramo donde estábamos visitando y no nos daba arriba de la rodilla y todos los pececitos pequeños corrían alrededor de los pies y nos tocaban y nos tocaban y nos tocaban. Es una sensación muy bonita. Es un río vivo y reitero, no es milagroso, no es de sanación, no tiene aguas en su momento sulfuradas, pero sin embargo sirvió para sanar a un leproso. Muy bien, gracias. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, al profeta, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de un servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. ¿Por qué? Porque no era comprar su sanación, como muchos creen y como muchos predican. Eso es falso. Aquí vemos un ejemplo de que la voluntad de Dios es lo que debe de prevalecer. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, entre paréntesis, esto lo dice la Nueva Versión Internacional de la Biblia, para construir un altar, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Aquí estamos viendo una representación gráfica de cómo sería ese milagro. Literalmente, al zambullirse 7 veces, se sanó. Si vemos el simbolismo del 7, bueno, ya estaríamos haciendo una obra cabalística, pero bueno, esa es otra cosa. Contexto 3.5. El milagro de la cura de Naamán. En el libro de los profetas de Israel de John Good, editorial Portavoz, nos dice que se vio envuelto el profeta con la sanación de un general sirio, Naamán, quien quizás había librado batallas contra Acab. Era leproso, no se dice desde cuándo, y tenía por sirviente a una muchacha de Israel. Ella le habló a su señora de Eliseo y de los poderes que él tenía. Cuando se enteró Naamán, se lo comunicó al rey. En ese entonces había paz entre Damasco y Samaria. Ben-Hadad le envió a Joram por la petición de que sanasen a Naamán. Joram se sintió presa de pánico. Eliseo le dijo que podía enviar al enfermo. En lugar de recibirle, le envió solo a un mensajero
que le ordenó que se lavase 7 veces en el Jordán. Naamán se enojó mucho y no quería obedecer, pero sus criados con mucha prudencia le hicieron ver que con ello no tenía nada que perder. Cuando se zambulló por 7ª vez quedó limpio y de inmediato regresó para expresar su gratitud al profeta de Israel. Eliseo rehusó un generoso presente que le llevaba el sanado, pero Gehazi, el criado del profeta, lo alcanzó en el camino y fingiendo que venía de parte del profeta, hizo que le entregara un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Al regresar, Dios le había informado al profeta lo que había hecho su criado. Lo reprendió y la lepra se la pasaría a él por el resto de su vida y la de sus descendientes. Entonces no hay que ir en contra de los designios de Dios. Versículos 13 al 17. En el libro de René Padilla, los sirvientes se manejaron con otras reglas, versículo 13, y con todo el respeto del caso, pero con firmeza, animaron al amo a someterse a las reglas del juego del profeta. Aquí empieza el gran cambio en la vida de Naamán. Empieza la conversión. Entonces, en el versículo 14, Naamán se convirtió en niño pequeño, Naar Acatón. Entonces debe haber un cambio tanto en la salud como el estilo de vida y conducta de Naamán. La piel del general se volvió como la de un niño, versículo 14. En el versículo 15 aparece otra vez volverse, y la actitud y la conducta del personaje cambian radicalmente. Y al regresar a la casa del profeta, ahora de manera humilde, versículos 15, 17 y 18, a partir de aquí el poderoso militar se presenta como un servidor de ser jefe, se pone al nivel de criado o siervo, en el mismo grupo al que pertenece la niña esclava de guerra. Se declara con una nueva fe. Ahora cree en el Señor Dios de Israel por gracia, razón por la cual Eliseo no acepta pago alguno por la conversión. 2. Como no le acepta sus presentes, le pide que le permita llenar 2 cargas de esa tierra para ofrecerle sacrificio solo al Dios de Israel. Versículo 17. Es como el niño que le pide permiso a sus padres para llevar arena a casa, para armarse un cajón de arena y soñar con la playa a orillas del mar. Y 3, le dice a Eliseo que cuando vaya al templo de Rimón y se apoye de mi brazo y no me vea obligado a inclinarme allí, ruega porque le perdone el Señor por inclinarse en ese templo, versículo 18. Entonces Eliseo le dice que se podía ir en paz, versículo 19. Le estaba pidiendo el permiso al profeta para inclinarse ante un Dios extranjero. Entonces el profeta le concede la dispensa y lo envía en paz. En el libro de Modi, los 2 siervos le hacen reflexionar. Si no obedecemos a Dios en lo pequeño, ¿cómo podemos esperar que nos bendiga en grandes cosas? Versículo 13. La curación fue obtenida mediante su obediencia a la 7ª inversión. Versículo 14. Entonces el sirio hace una profesión de fe. Había un Dios en Israel y se persuadió de que el Señor era el único Dios y su propio Señor, versículo 17. No aceptó pagos, versículo 16. El Señor no quería compensaciones monetarias, sino la obediencia amante de las almas redimidas, versículo 17. Solo le pidió al profeta tierra como un recuerdo de su bendición. El varón de Dios lo despidió en paz. El sirio abandonó a sus ídolos y solo adoraría al único Dios. Comentario propio. En este milagro vemos que tenemos un Dios compasivo, incluso con sus enemigos, como después lo constató Jesús, al ordenarnos ayudar y amar a nuestros enemigos, como lo hizo en este caso Eliseo. Por eso, seamos fieles a Él. Reflexión. Del libro Mitos que los cristianos creemos y compartimos de Gary S. Chogren, editorial CLIE, tomamos el titulado La mente humana, mito hasta que se pruebe lo contrario.
En la guía para buscar mitos, una cosa no se prueba hasta que se comprueba que es verdadera. Eso muchos no lo hacen. Algunas historias son difíciles de refutar o probar. Pero hay un factor añadido. Existe toda una industria muy lucrativa basada en contar historias falsificadas o bulos o teorías paranoicas. Por ejemplo, existe un sitio llamado Antes de que sea noticia. Incluso el autor se registró ante el mismo, se autollamó reportero aprobado y publicó un artículo de pseudociencia de girasoles tóxicos. Estuvo 24 horas y se hizo viral en todo el mundo. En la actualidad hay una cadena que se llama X, anteriormente Twitter, que eso se dedica a hacer teorías conspirativas. El secretario de Salud de Estados Unidos también tiene muchas historias conspirativas. En general es una industria de fake news, de noticias falsas, de mitos, de cosas descabelladas que algunos ingenuos las creen, las propagan y hasta se vuelven fanáticos de ellas. Incluso en Rusia, donde hay más de 70 sitios lo copiaron, se dejó desde el 2017 y aún hoy sigue circulando como si fuera verdad. Incluso hasta se hizo un video en YouTube explicando esas afirmaciones científicas en los sitios cristianos, esas afirmaciones científicas. En los sitios cristianos también se han publicado historias sin que nadie las investigue. Se presenta: 1. Tanto el titular como la historia no son verdaderos o están distorsionados. 2. El ciberanzuelo, que se llama en términos de informática clickbait, donde la historia puede contener algo de verdad, pero el titular es engañoso. Wikipedia dice que son los contenidos de Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de manera sensacionalista y engañosa para atraer la mayor proporción de los clics posibles. Apuntan a explorar la brecha de curiosidad, provocando la información suficientemente para provocar curiosidad al lector, pero no para satisfacer su curiosidad, sin hacer clic en el contenido enlazado. Puede ser una foto llamativa, incluso de contenido sexual. Por ejemplo, miren a esa actriz en la playa, o algo que pretende provocar una respuesta emocional negativa. Y los cristianos hacen lo mismo en las redes sociales, si se trata de una historia que parece ser cierta. Un ejemplo: en el 2015, un parque acuático en Reino Unido dijo en el título: prohíbe los bikinis y ordena a los visitantes que lleven ropa islámicamente apropiada. El origen viene del periódico sensacionalista Daily Express. Mostraba a una mujer con burka. Se habló de que los musulmanes querían implementar la ley Sharia, ley islámica. Entonces hace clic para leer el artículo y si lo lee, esto solo fue puesto por una noche para que después de que el parque estuviera cerrado, cuando algunas musulmanas habían alquilado todo el parque para un evento. También dijeron que cualquier mujer era bienvenida. Pidieron que fueran vestidas no con burka, sino con pantalones de deporte y camisetas. El periódico original tuvo la intención de engañar, y esto es falsedad. Recuerde, si algo parece demasiado exagerado para ser cierto, posiblemente sea falso. Y hay muchos ingenuos que lo creen. Unos ingenios hablan de que está invadiéndose Estados Unidos, lo cual es falso. Pero muchos verdaderamente tontos lo creen. Y todo lo que está sucediendo, pues es parte también de esas fake news de que está invadido nuestra patria. Desglose. En esta historia vemos primero: Naamán, general sirio, fue salvado por una esclava israelita. 2. El rey de Israel no podía curar la lepra
pero un profeta actuó como medio para la sanidad del general. 3. Naamán fue recibido por un simple mensajero que solo tuvo para él una sencilla orden. Los siervos de Naamán fueron más sabios que él, pero él los escuchó. Versículo 13. Naamán se humilló y fue sanado. La obediencia es impulsada por la humildad, porque se cede la autoridad a otro. Siempre obedecer a Dios y sus mandamientos es para su bien. Y en el caso de Naamán, produjo su restauración física como espiritual. La física fue inmediata, al momento de que se sumerge en 7 ocasiones en el río Jordán. La espiritual empezó con el viaje de regreso a la casa del profeta y reconoció que solo Dios era verdadero y estaba en Israel. Versículo 15. Decidió dejar a sus dioses y tomar la decisión correcta al adorar solo al Señor. Después de verlo actuar en su vida, el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y Naamán demostró la autenticidad de su conversión de 3 maneras. Primero, gratitud. Le pidió al profeta que aceptara un generoso obsequio. Versículos 15 a 16. Nosotros debemos agradecer sirviéndolo a él y a los demás. 2. Compromiso. Le pidió la carga de 2 mulas de tierra, versículo 17, para construir un altar. Demuestra que buscó primero adorar a Dios. Y 3, más obediencia. Le pidió perdón a Dios por entrar al templo pagano y se comprometió a seguir los caminos del Señor. Dios verdaderamente lo restauró. Vamos a ver las últimas preguntas. Muy bien. ¿Cómo ha utilizado Dios una circunstancia difícil para producir algo bueno en tu vida? Como siempre lo he dicho, fue muy difícil que llegáramos acá, primordialmente por la ayuda de mi esposa, y sin embargo ahorita, gracias a Dios, ya tengo la ciudadanía de este país y mi esposa su residencia. Por eso, de algo que era terrible como el exilio, Dios concedió bendición. 5. ¿Cómo puede nuestro grupo desempeñar el papel de algunas de las personas descritas en este pasaje? Teniendo obediencia a Dios y dejándonos llevar por Él, no por nuestro orgullo. Muchos son intelectualoides y creen que lo saben todo, pero no. Si no obedecemos las señales y lo que Dios nos está diciendo, nunca vamos verdaderamente a tener bendición. El último versículo. Segunda de Reyes 5:27. Ahora la lepra de Naamán se les pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo, cuando yo estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Segunda de Reyes 5:27. Vamos a hacer nuestra última oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a quitarnos el orgullo y a hacer cumplir tus mandamientos, aunque sea en lo más sencillo, a que verdaderamente te obedezcamos y creamos que tú verdaderamente nos oyes, porque solamente así podremos ver bendición verdadera en nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Todo esto, Señor, te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.